del ejército alemán. El 23 de agosto chocó literalmente con los alemanes en la ciudad de Mons. Su primer día de combate les sorprendió. La infantería enemiga avanzaba, según uno de nuestros soldados, en columnas de amasa. Se derrumbaban, cegados rápidamente. Venían en oleadas, con valor y sin desfallecer, cayendo en cuanto llegaban a la línea frontal de muertos y heridos. La rapidez con que disparábamos nos sorprendía a nosotros mismos, y hasta el peor tirador daba en el blanco, porque solo tenía que disparar contra la masa de uniformes marrones. Esas tácticas nos fascinaban, y después del primer impacto, al ver a los hombres caer impotentes bajo nuestro fuego, nos dieron una gran sensación de poder y de placer. Era tan fácil. Pero aunque los británicos no perdieron terreno y causaron una enorme cantidad de bajas en Mons, las fuerzas francesas retrocedían en el frente y los aliados tuvieron que emprender una retirada general. El ejército alemán siguió avanzando a través de Bélgica y entró en Francia. Al mismo tiempo, al sudeste de la frontera franco-alemana, el ejército francés había empezado a atacar intentando penetrar en territorio alemán. Ese combate fue conocido como Batalla de las Fronteras. Debré y yo fijamos la vista en la sierra que se recortaba al este, la que se interponía entre nosotros y el destino. Más allá había otros soldados como nosotros, hombres que nos matarían si no les matábamos a ellos. Los soldados franceses se lanzaron de cabeza contra la artillería alemana. A nuestro alrededor, los explosivos y la metralla de todos los calibres explotaba y salpicaba nuestras posiciones con balas y esquirlas. La muerte parecía inevitable. El ejército francés fue rechazado y el ejército alemán pasó a la ofensiva. La batalla de las fronteras se convirtió en un desastre para los franceses. Los franceses perdieron unos 200.000 soldados solo en el primer mes de la guerra. Y esta es una de las grandes imágenes del viejo ejército francés atacando con sus coloridos uniformes y los oficiales con sus guantes blancos, sufriendo una masacre al enfrentarse con los rifles y ametralladoras de los defensores alemanes. Miles de franceses cayeron prisioneros y los soldados alemanes se adentraron cada vez más en Francia. París ya estaba a la vista. Pero para llegar tenían que cruzar antes el Marne, a 50 kilómetros de la capital francesa. El comandante en jefe francés, el general Joffre, recibió una llamada desesperada del gobernador militar de París, el general Gallieni. Nuestra artillería es anticuada, las municiones escasas, las tropas insuficientes y de baja calidad. Tenemos poca capacidad para resistir. Entonces Gallieni hizo algo extraordinario. A falta de medios de transporte militares, organizó todos los taxis de París para que llevaran a sus soldados al frente a unirse con el ejército de Joffre. Joffre desató un contraataque franco-británico que desconcertó al ejército alemán. Hicimos huir a los alemanes. Estábamos furiosos y además éramos otros, en cierto modo unos veteranos. Muchos de nosotros a los 20 años ya habíamos luchado en 3 batallas. La batalla del Marne fue el punto de inflexión del primer año de guerra. El avance alemán fue detenido en seco y sus comandantes se dieron cuenta de que habían sufrido un tremendo revés. La ofensiva alemana en el frente occidental ha sido aplastada. El milagro del Marne ha salvado a Francia. Lo llamaron milagro porque fue un ataque tan bien disfrazado, tan bien lanzado, que cogió a los alemanes totalmente por sorpresa. De repente, todos sus planes, sus ambiciones se hicieron pedazos. Y fue entonces cuando la guerra se convirtió en un conflicto que iba a durar muchísimo tiempo. Al mismo tiempo, en el frente del este, al otro lado de Alemania, las primeras semanas de guerra habían sido testigos de rápidos ataques y contraataques de Alemania, su aliado Austria y su contrincante Rusia. Todo empezó con la invasión austríaca de Serbia, que fue precisamente el detonante de la guerra.
La invasión no fue tan fácil y tranquila como esperaban los austríacos. Cuando los austríacos invadieron Serbia, iban muy decididos a castigar a esos malditos monos balcánicos y a demostrarles lo que valía un ejército poderoso. Pero olvidaron que los monos balcánicos llevaban mucho tiempo en guerra y tenían más experiencia que los pobres austríacos. Nunca habían librado una guerra. Solo una muy pequeña en Bosnia hacía 25 años. Maniobraron con muchas pretensiones al atacar Serbia y salieron bien escarmentados. En menos de 6 semanas, los serbios echaron a los austríacos de Serbia. Al mismo tiempo, la otra mitad del ejército austríaco también combatía en una lucha feroz contra un enemigo mucho más importante de Austria y de Alemania: Rusia. Cuando estalló la guerra, el ejército regular ruso era el más numeroso de Europa, con casi 1,5 millones de soldados. Pero a pesar de lo modernos que se veían los vehículos blindados con los que desfilaban orgullosos los comandantes del zar, el ejército ruso era poco flexible. Un observador británico escribió la siguiente comparación. Era como un musculoso campeón de los pesos pesados, al que por culpa de su volumen le faltaran agilidad y rapidez, quedando así a merced de un oponente de menos peso, pero más fibroso e inteligente. Pero el ejército ruso sorprendió a todos penetrando rápidamente en Austria, ante el horror de los soldados austríacos. Para nosotros fue un golpe tremendo saber que los rusos habían penetrado tan a fondo. Pero al desánimo que siguió a esta sorprendente revelación le sustituyó la emoción de enfrentarnos tan pronto al enemigo. Fritz Kreisler entró pronto en combate. A unos 20 metros a la derecha de mi compañía, un hombre saltó por los aires con un grito de agonía y cayó desplomado, herido de muerte. Entonces sentí una corriente fría en mi mejilla. Un gran fragmento de metralla pasó silbando por el aire y se hundió en la tierra, furiosamente, salpicándolo todo de arena. Nos quedamos en el suelo jadeando y agotados, con el corazón a punto de reventar del esfuerzo. Frente al ataque ruso, los austríacos perdieron 350.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Al mismo tiempo, más hacia el norte, los rusos invadían el este de Alemania. Los comandantes alemanes, los generales Hindenburg y Ludendorff, reunieron sus fuerzas para resistir el avance ruso. El 26 de agosto, el ejército ruso y el ejército alemán se enfrentaron en la que se conocería como Batalla de Tannenberg. Un testigo inglés describió la magnitud sin precedentes de este combate. El frente de esta tremenda batalla era muy extenso, y los rusos presumían de tener 3 millones de soldados. Se recurrió al cuerpo a cuerpo más a menudo y a mayor escala que en todas las batallas anteriores, incluso en campo abierto. Tannenberg fue una victoria famosa para Alemania. Sus comandantes lo celebraban. Se ha librado una de las batallas más brillantes en la historia del mundo. La batalla ha sido una victoria gloriosa para todos los soldados y oficiales y para todo el país. Alemania y el Imperio Austrohúngaro lo celebran. El mundo guarda silencio. Casi 100.000 soldados rusos cayeron prisioneros. Otros 50.000 cayeron muertos o heridos. Al cabo de pocas semanas, Alemania había rechazado la invasión rusa y estaba decidida a intentar otra vez abrirse paso por el oeste. El 19 de octubre de 1914, los alemanes atacaron a las fuerzas franco-británicas en la ciudad de Ypres, en Bélgica. La primera batalla de Ypres, en muchos sentidos, fue un momento decisivo para el conflicto en el frente occidental de 1914. Fue el último espasmo de la guerra móvil, la última oportunidad auténtica que tuvieron los alemanes de abrirse paso. Una gran masa humana nos atacaba, corriendo con todas sus fuerzas, justo enfrente de nosotros, a menos de 50 metros.
Se veía una gran masa de alemanes que temblaba. Nunca he disparado tanto en tan poco tiempo. La primera batalla de